Caminate. Mira un jabalí, mira un jabalí, mira un jabalí. Vamos, corre, corre. Hola, hola, mis chuchitos, ¿cómo están? Estamos hoy de camino de domingo, relax, a un lugar que nunca hemos ido, pero ya se lo estaremos mostrando. Y ahí tenemos a la Chuchita. Ahí estamos. Y hoy vamos a hacer un sendero. Y vamos a ver si vemos, ahí está, hay que hacer el senderito este. Y vamos a ver esta cascada. Y por allá, los viejucos, Castrucho, mi suegra que tiene miedo. Mi suegra tiene miedo y está esperando el bus. Esperando un bus que dice que de aquí vira para atrás, con la tarjeta en la mano. Esa parada es de cuando Pingorá estaba aquí en España. Creo que el último bus pasó hace como 40 o 50 años, pero yo espero. ¿Tú esperas? Joder, dale que te... Mira, el santuario de San Payo. Santuario de San Payo, aquí lo tenemos, mi gente. Vamos y vamos a caminar hasta el último poste que dice. Por allá tenemos todo una verdadera belleza de naturaleza. Miren qué belleza de naturaleza. Naturaleza. Ahí tenemos a la Chuchi dándolo todo de la naturaleza. Natural. No creo que eso sea natural. Con ese caminado de natural. Habla, Castrucho. Aquí en Tope Collante. En Tope Collante. Sí. Suéltalo, Rocky. Los locos de Rocky. Bueno, mi gente, ya vamos a llegar al sendero del oeste. Mira, la gente siembra su producción aquí. Aquí hay mucha naturaleza, mi gente. Esto es pío. Creo que el sendero por aquí. Por aquí. Mi gente, escuchen en la naturaleza que nosotros venimos a pervertir hoy aquí. Venimos a ver. Miren. No había carretera, ¿no? Naturaleza, natura. Miren las aves. Escucha. Hay un sinsonte por ahí. Bueno, aquí no hay sinsonte. Pero esto es pura naturaleza y siento el agua caminando por allá. ¡Agua! Aquí no se puede gritar. No estoy gritando. Aquí estamos, chuchitos. Bien. Esto siempre dándole videito para ustedes. Así que comenten, den like y compartan, por favor. Con alegría y con amor. Buenos días. Con alegría. Con Buenos amor. días, con amor. Será para nosotros buenas tardes. Ahí tenemos a los Castruchos y a los Yesenias. Mira que leche más bonita. A los días. ¿Dónde está la leche? El hecho. Ah, el hecho. El hecho de que tú me hayas dicho que hay el hecho. Mira qué flores. No sé, aquí en España lo más que hay es flores. Mira, mi gente, hay que seguir todo el camino y la cerquita de palo esa hasta allá. Grabé. Y ahí tenemos el monte. Mi gente, esto es pura natura. Esto aquí en San Payo. Puti. ¿Escucha? Ahí sentimos la cascada, mi gente. Esto es locura. Y aquí tenemos hoy naturaleza viva. Estamos hace rato por hacerles un videito de la naturaleza. Y hoy
vinimos a un lugar hermoso, lleno de natura, para compartir con ustedes un momento al aire libre. Y seguimos, mi gente, en lo que es puro, miren mi gente, miren. Ahí tenemos, ya ellos divisaron agua y cascada, mira. Por ahí abajo veo algo. Es un río con algunas cascaditas. Pero vamos a seguir porque Bueno, como pueden apreciar, mi gente, Galicia es mucha naturaleza, muchas cascadas, muchos ríos, muchas playas. Esto es una eterna naturaleza. El que le gusta la naturaleza y las playas pueden venir a Galicia en julio y agosto. Ya tenemos recomendaciones. y esto aquí es Sampaio y por allá abajo pasa el río, hermoso río. A ver si por algún momento, en algún momento puedo bajar. Esto nos recuerda mucho. Ah, mira, ahí es donde se tira la foto la gente, puti, mira. En la casetica esa, mira. Hay que ver por dónde se baja ahí. Esto nos recuerda mucho. Mira. Hermosa vista. Hermosa vista. Hay una cascada por allá y otra por allá. No sé si la logran ver allá. Mira por allá. Ahí está otra cascadita. Y la Chuchi quiere decirles unas palabras. Esto nos recuerda mucho a Topes de Goiás. Por el clima y por toda la naturaleza, las cascadas. Allá caminamos muchísimo y aquí estamos igual, caminando y caminando. Yo, como también quiero salir en la cámara, pues voy de marcha atrás. A ver si saco en la cámara y todo el mundo sale en la cámara. Y, bueno, mi gente, esto, como les decía, se ve súper especial y súper bonito esto aquí. Por aquí tenemos todo el lecho del río, por donde va bajando el agua. Un saludo a la gente de La Habana, un saludo a la gente de Santiago, a los que no les gusta el fango, que son de Pinar del Río. Ahí está el río de Pinar del Río. No, esto no es Pinar del Río, esto es Sampaio. Gente, por aquí, como parece que pasa, sale el agua por abajo, por allí. Entonces, esto aquí tiene fango. Pero nada, seguimos el lecho del río. Al parecer esto aquí siempre ha estado lleno de agua porque sale el agua por ahí abajo la tierra. ¿Y qué dice la gente de Coruña? ¡Ánimo! Que llegamos. Por ahí un ¿qué? Una posetica natural. Eso. Muchas partes donde hay pequeñas cascaditas. Esto me recuerda a mi tierra de Pinar del Río en Cuba, donde se ve mucho esto. Se ven mucho los ríos y esas cosas. Puti, Ya lo quité. aquí tenemos un chorrito. Agua de manantial. Agua de manantial. Mira, sale de allá abajo de la tierra, le pusieron como una canal y cae el chorrito. Mira el chorrito. Chorrito de agua de manantial. ¿Viste? Y aunque no lo crean, mira, se vende. Ah, mira. Voy a Es que- comprarle este terreno para construir mi casita. Mira el suegro que se va a comprar el terreno para construir su casa. Y si tú quieres comprarte un terreno aquí en Sampaio, en el medio de nada, te compras un terreno aquí. Bueno, nada, mi gente, aquí lo que no veo es un baño y esas cosas. Para hacer pipi, hacer caca.
y vuelve a salir el sol y estamos llegando ya casi a La Grande, de donde sale toda esa agua. Estamos llegando ya a La Grande. Es una lástima que tenga de fondo de pantalla a un terraplén. Un terraplén tan lleno de naturaleza. Pues sí, aquí la family venimos a grabarle videitos a todas las personas lindas del canal de los Chuchis. Los Chuchis siempre le trae videos nuevos. Videitos lindos. Nosotros metiéndonos en monte. Ay, mira la mariposa. En todo. Aquí lo mismo te sale un jabalí. Ay, Dios. Que te sale un elfo, que te sale un duende. Yo no sé con qué me van a defender de Bueno, jabalí. cuando empiecen a salir se los vamos a mostrar. Si sale un jabalí, caballero, se lo voy a mostrar, pero corriendo. No sé si saca bien la imagen. Bueno, ya tú sabes, te van a dejar solo. Yo me engancho a una pata. Y el riachuelito. Mira, Buti. Aquí está. Esa no es la cascada. Esa es una cascaditi. Una cascada. Una cascaditi. Hermosa agua, mi gente, hermosa agua. Dale de ahí, de las piedritas. Beautiful. Beautiful. Aquí sale agua de todas las lomas estas por todos lados. En conclusiones, es una naturaleza. Naturaleza inolvidable. ¿Cómo? Hay carros aquí. Me cago en todo lo que se menea. No trajimos bikini. No trajimos el bikini. Mira qué florecita más bonita. Una letrina. Una letrina en Pinar del Río, miren. Una letrina en Coruña. Se las voy a mostrar. Ya por ahí voy viendo las moscas. No es una letrina. Ah, no. Dice que una letrina este. Ay, mamacita. Eso no es una letrina. Miren, mi gente. Miren, mi gente. Yo le hice caso a mi suegra y a mi suegro. Y a un señor que había por ahí arriba. Y no se podía entrar en coche, no. Y yo he caminado no sé qué tiempo. Y miren, qué belleza. Hay coches aquí atrás. Y yo caminando. Y dale, camina. Dale, que vaya, no se puede entrar en coche. Camina y acelera. Yo no traje ni el bikini, yo que me quería bañar en el río. Gente, miren qué belleza de cascadita. Senda. Mira, aquí tenemos la cascada, tú no la querías ver. Dale, que estamos llegando. Sí, porque el señor te dijo que primero me tenemos que ir a Villa, Estamos llegando. No, aquí no hay asadero. Aquí no hay asadero. Ahí tiene que traer la comida para comer rico. Gente, estamos llegando. Ahora cuando subamos la punta de la lomita esa. Dale, Buti. Puede ser. Graba aquí un rato. Graba ahí que sacamos nosotros. Ya se aburrió ya. A ver si te lo puedo quitar. Mira para abajo que si choca te rompe. Ay, mamá. Tú eres el que tiene. Dame que si te cae me lo rompe. Ahí mismo te me dio. Y no se me quita. Dicen que sigue el sendero recto. Todo recto. Mi gente, he caminado 800 metros. Ustedes saben lo que es 800 metros caminando.
para enseñarles un video especial. Porque me dicen que no se puede entrar en coche. Y resulta que hay coche. ¿Qué te parece? Estamos llegando a donde veníamos a ver el hermoso Laurel. Sí. Aquí se intensifica el agua. Mándate que es ahí adelante. Mándate. Y la chuchi. Llegando. La super cascada de Sampaio. Miren mi gente, qué hermoso lugar. Miren qué hermoso lugar. Miren eso, mi gente. Miren esto, mi gente. Qué belleza natural. Miren cómo fluye esa agua. Miren mi gente, qué lindo. Con hermosos riachuelos y un bello paisaje. Y desde allá arriba viene la cascada que luego cae por allí, por esas rocas. Se pueden ver por ahí. Caen por aquí. Caen luego en una cascada torrencial detrás de esas plantas. Todo esto son roquitas. Tienen que tener cuidado, mi gente, si vienen aquí. Pisar bien, porque pueden dar un patinazo y caer. Mi gente, miren qué belleza natural. Tuve el placer de grabarlo. Miren esto. Miren esto, mi gente. Hoy soy una persona feliz porque había visto cascadas bellas, pero esta, la verdad, es súper. Y el agua baja y baja. Y bueno, como les estaba comentando, venir a estos lugares tan hermosos es una pasada. Como les quería decir, estos son lugares en los que tienes que venir a visitar aquí en Coruña. Este en especial está en Sampaio. No sé, creo que pertenece a Carballo esto aquí. Esto es un lugar súper hermoso, mi gente. Miren, ya les mostré la cascada. Desde que empezamos a subir por el sendero, venimos dándole la mano al río. Desde que entramos por la primera entrada, venimos dándole todo el recorrido a la orilla del río. Incluso tiene lugares para bañarse. No he tocado el agua, no sé si está fría, no sé si está congelada, me imagino que caliente no esté, pero mi gente, esto está lindo, así que tienen que venir a verlo, está súper bonito. Y ya oyen el sonido de la cascada, que es un sonido muy relajante y te da una paz por dentro. Si quieres venir a relajarte, mi gente, aquí puedes venir y estar todo el puto día. Por allá por la entrada también vi unas mesas que puedes traer para comer. Traes tus cosas para comer y te pasas el día aquí. Chévere, te lo pasas chévere. Y ahora en verano, me imagino, ahora cuando empiece el verano, me imagino que las personas vienen y se bañan aquí. Ahora en un momento voy a salir un poco para adelante y voy a tocar el agua para ver qué tal está de fría. Me imagino que debe estar congelada. Pero nada, mi gente, esto aquí es una pura belleza. No se lo pueden perder. Y ahora vamos bajando para encontrarnos con la Chuchi, que no quiso venir aquí.
quiso venir, le tiene un poco miedo a esto de la cascada y los montes y todas esas cosas. Ella no le gusta mucho esto. Pues nada, mi gente, miren qué belleza de agua y de cascada. Déjenme en los comentarios si les gusta este video, si les gusta este precioso lugar. Pura natura, pura natura. ¡Hey! Tú tenías que ver, te criaron, pero te río. Mi suegra se tenía que haber criado. Yo fui al campo, he trabajado en el campo. Tú deberías haber nacido en Pinar del Río, coño. ¿Qué Pinar del Río? Yo soy orgullosa de haber nacido en La Habana porque mis padres me criaron a mí trabajando, luchando la vida. Tú tenías que haber nacido en Pinar del Río. A las excursiones solo venimos. Mi gente, ya sabemos, aquí no se puede venir todo el mundo, no tiene la paciencia, los zapatos y la edad para venir. Mi suegro tiene edad, pero viene porque le gusta toda esta historia. Mi puti le tiene un poco miedo por la hierba, esto, aquello, pero eso que está allá, eso que está allá no viene más. Esa que está ahí no viene más. Y si quiere ver hierba, Yo estoy cansada de subir todos los senderos de Santo Regoyante y estos lados antes que tú. si quieres ver flores, te vas para Jardín Botánico. Y tenemos un próximo día. En España, en todos los lugares. Ay, apreciar que la naturaleza Para que puedan verlo, si no, no lo verán. ¿Qué ustedes creen, mi gente, de los suegros y del paseo y todo eso? La venir a una cascada, yo tenía que haber traído, mira. Hace falta que le pique una avispa. Achi, tiene tremendo olor. Mi gente, ahí donde tú los ves, ¿sabes lo que están tramando esos tres? Mi puti y mi suegra se están meando y va mi suegra por monte, mira. Voy atrás de ella para ver la mía, mira. Ahí va mía, mira. Bueno, mi chuchito, y este lugar es un lugar que pueden disfrutar en familia, pues allí, como pueden ver, tenemos una mesita donde pueden traer sus cositas y pueden disfrutar aquí con esta bella naturaleza y esta cascada preciosa y no tienen que gastar dinero porque traen sus cositas de la casa y pueden disfrutar aquí un rato en familia. Nosotros los vinimos a hacer exclusivamente el videíto para ustedes, pero podemos venir otro día cualquiera a disfrutar un rato aquí en familia. Todos juntos en casa. Ya mira. Mira un jabalí. Vamos, corre. Y bueno, mi chuchito, hasta aquí el videito de hoy. Espero que les haya gustado la locura del sendero y de la cascada que está súper hermosa, pero peligrosa, mi gente. No se pierdan el video, les voy a dejar en la descripción del video la ubicación de esta cascada que es aquí en Sampaio. Esto es una verdadera locura y está súper hermosa, no se lo pueden perder, mi gente. Cerca de Carvalho, Coruña, Galicia. Es hermoso, nos dejó impactados porque se parece mucho a las de Tope de Collante. Es precioso, no dejen de visitarla en julio y agosto. Vengan, si tienen la posibilidad de venir, no dejen de venir.
Y bueno, mi gente, y hasta aquí el videito de hoy. No olviden suscribirse, darle like y a la campanita para que siempre que YouTube te saque un video de nosotros, te lo muestre. Te lo muestre. Vienen videos, muchos videos nuevos. Los queremos, los Chuchi, una pareja de cubanos en Coruña. Y bueno, después del paseíto, con un cafecito. Mira mi suegro dándose banquete con su cafecito. Y mi suegra, café y dulce. Ya saben, mi gente, el único y la única que pidió dulce fue mi suegro. Y mi suegro también, míralo ahí, mira. Pero yo y Yesenia no comimos dulce, mi gente, solo café. Mira, un cafecito calentico.